Reciban un cordial saludo, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto quiero compartir con ustedes esta reflexión. Como punto de partida voy a tomar la primera lectura de la liturgia de este día, de la misa. Es una lectura tomada del libro del Siráside, o también llamado libro del Eclesiástico, en el capítulo 44. Escuchemos pues lo que dice la lectura y reflexionemos juntos algunas ideas importantes. En el libro del Siráside, capítulo 44 nos dice: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga, y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, primero, este libro del Siráside, algunas de sus características pueden ayudarnos a entender de qué está hablando o a qué se refiere con este elogio de los hombres ilustres de nuestros antepasados. Este libro es una traducción originalmente fue escrito por Ben Sirá, por eso se llama Siráside, y un nieto suyo lo tradujo mientras se encontraba en Egipto, viendo la fuerza, el influjo que tenía la cultura griega en aquel entonces en toda la región mediterránea. Y por supuesto ellos, hebreos viviendo en Egipto como extranjeros, pues uno de los riesgos era perder su identidad cultural, su identidad religiosa, y empezar a asumir, que es parte del esfuerzo que hicieron los griegos, en imponer la lengua griega, la cultura, la filosofía, la misma religión, y dejarlos a ellos como superiores y las demás religiones y culturas como algo inferior que no valía la pena. Entonces este traductor intenta poner en lengua griega esos escritos de su abuelo, que son enseñanzas de sabiduría y que resaltan, por supuesto, la ley, los profetas y los escritos del pueblo de Israel, la Biblia, o lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, en este esfuerzo por transmitir esa sabiduría y rescatar el valor de la tradición, de la fe religiosa judía, pues entonces dice, se dedicó a traducir al griego este pequeño libro. Y en este segmento habla de un poco de todo, aborda distintos temas de la vida, de circunstancias, en la riqueza, en la pobreza, la amistad, el amor, la envidia, todo lo que puede abarcar la vida humana. Pero en esta parte dice, hace el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres, de los antepasados. Hay dos, dice que de unos no se conserva memoria, dice, pasaron por la vida y parece como si no hubieran existido, no dejaron ninguna huella. En cambio dice que los hombres de bien, así los llama él, sus méritos, dice, no se han olvidado, dejaron a su posteridad una herencia que va a perdurar en sus hijos y en sus nietos. Su linaje permanece fiel al Señor, que es una de las cosas que resalta mucho, mantenerse fieles a la fe que tienen, y para siempre existirá su descendencia, jamás se extinguirá. Entonces son dos posturas, dice, mucha gente pasa en este mundo y ni quien recuerde nada de ellos. En cambio, otros, dice, los hombres de bien siempre dejan una huella que será recordada para siempre. En esta comparación después empieza a mencionar a los grandes personajes de la historia de salvación, de la historia bíblica, empezando, habla Moisés, Noé, Abraham, los profetas, en fin, hace un listado reconociendo lo que cada uno de ellos hicieron, y a valorar esos antepasados, a no dejarlos en el olvido, a valorar lo que hicieron y que por ellos estamos aquí. Hoy en día yo creo que en todos los pueblos, en todas las naciones, todos los países, encontramos en las plazas estos monumentos de escritores, políticos, pensadores,
de libertadores, de personas que influyeron en la historia del país. Y generalmente pues está una estatua, hay una inscripción o están en los libros de historia. Algunos con información pues más o menos acertada, otros sabemos que exaltados tal vez porque como dicen que la historia está escrita por los vencedores y no siempre coincide con lo que realmente sucedió, pero bueno, quieren dejar un legado de esa manera en esos monumentos, en esos escritos, en esos libros, y así recordamos pues personajes de hace cientos y miles de años. Eh, por ese motivo, este traductor del libro de Ben Sirá eh, tiene ese deseo de valorar los antepasados, por supuesto, de la historia bíblica, y los menciona y dice, los cataloga como hombres de bien. La reflexión que yo hago aquí es, nosotros también pues estamos de paso por esta vida. Una reflexión que se hace, dice, pues la vida es un viaje muy corto y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar este viaje corto. Es un soplo, un parpadeo, que cuando te das cuenta ya han pasado muchos años y lo podemos constatar cualquiera de nosotros. Entonces, la invitación es a vivir como si no hubiera más días, vivir cada día de la mejor forma, de la manera más fructífera, y que si nos hiciéramos esta pregunta cuando terminen nuestros días, ¿cuál será nuestro legado? ¿Qué quedará de nosotros en la historia? Pues para muchos de nosotros quizás dice, bueno, que nuestros hijos, nietos nos recuerden, pero ojalá que recuerden tu forma de ser, tu alegría, tus consejos, tus palabras, todo lo bueno que hayas hecho. Lo malo generalmente tiende a olvidarse, y en cambio lo bueno es lo que permanece. Tal vez muchos de nosotros no queden los nombres escritos en la historia, en los libros, o tal vez puedes escribir el tuyo, ¿verdad? Aunque también muchos libros quedan olvidados, tal vez no queden monumentos, pero que sí quede tu huella en este mundo por el bien que hayas podido realizar a los demás, que te recuerden por eso. Entonces, la reflexión de este libro es bien interesante. Dice, hay hombres que pasan, hombres, mujeres, por supuesto, se refiere en general, que pasan por este mundo y como si no hubiesen existido. Los hombres de bien, dice, dejarán una huella en este mundo, dejarán algo que los marque para la posteridad, para la eternidad. Pues que vivamos de esa manera, dejando cosas que sean dignas de recordarse y no de olvidarse. Recibimos la bendición y le pedimos a Dios que nos ayude a valorar cada momento de nuestra vida, que nos ayude en cada paso de nuestra existencia y que sepamos aprovechar el tiempo en este viaje corto que es la vida. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.